¿Sí? La cámara está para acá, para Ah, presentar. perfecto, sí. Aquí me tengo que quedar, ¿no? Sí, Estos son los sí, está límites. Pizarro, vamos. Ok. Muy buenos días a todos. Es un placer presentar al profesor Sebastián Reyes Caroca, quien nos va a dar el curso Una introducción a las superficies de Riemann con automorfismos. Bienvenido, Sebas, al Ecuador y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, no, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Para mí un placer estar acá. Segunda vez que estoy en Ecuador, que estoy muy contento. Entonces, lo que vamos a hablar es de superficies de Riemann. Entonces la idea es dar un curso introductorio para que ustedes se queden con una idea de en qué se trabaja cuando se trabaja en superficies de Riemann, sin dar demostraciones muy técnicas, digamos, mostrar muchos ejemplos, esa es como la idea. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es una superficie de Riemann. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es una superficie de Riemann? Entonces, yo vi ya que algo hablaron ya de cartas. Entonces, ¿qué va a ser una superficie de Riemann? Entonces, una superficie de Riemann va a ser un espacio topológico, o sea, un espacio donde podemos decir quiénes son abiertos, así como en R2 o en Rn tenemos los abiertos, los cerrados. Un espacio topológico es un espacio donde podemos decir quiénes van a hacer el rol de abierto y quiénes van a hacer el rol de cerrados, ¿sí? Con buenas propiedades, que ya las voy a decir, con buenas propiedades del espacio, de tal forma que pensemos una cosa así, pensemos que esto es nuestra superficie de Riemann, ya vamos a precisar qué significa. Entonces lo relevante aquí es que cada vez que yo me pare en un punto de la superficie de Riemann, un punto P, va a existir un abierto de X, un abierto U1, junto con un homeomorfismo Φ1 a un abierto del plano complejo. Entonces pensemos en algo así. Esto es C. Y este abierto llamémosle B sub 1. ¿Sí? Entonces, dado un punto P, entonces existe esta aplicación Φ1 que va de U1 a B1, donde U1 es un abierto de X que contiene el punto, un entorno del punto, y B1 es un abierto del plano complejo, y eso tiene que ser un homeomorfismo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Simplemente con lo que yo acabo de decir, que en el fondo, en cada punto yo puedo colocar recuerden que un homeomorfismo en el fondo es como que fuese más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, en cada punto yo puedo colocar un parchecito, y ese parchecito es como tener el parche aquí. Entonces, me paro en un punto y alrededor de ese punto lo que yo estoy viendo es como si estoy en el plano complejo, ¿sí? Es como si uno está parado en la Tierra, bueno, la Tierra es esférica, digamos redonda, pero si uno se para en un punto y mira alrededor, ve todo más o menos plano, ¿sí? Si han estudiado variedades diferenciables en geometría diferencial, es un poco lo mismo, la diferencia es que aquí en vez de bajar a R2 o a Rn, estamos bajando al plano complejo, ¿sí? Y entonces este Φ1 se llama una carta, ¿y qué puede ocurrir? Puede ocurrir de que alrededor de ese punto yo tenga otra carta, o sea, tenga aquí un abierto que lo voy a colocar en azul, otro abierto, llamémosle U2. Entonces en rojo está el que era el U1, pero puedo tener un abierto U2 con su respectiva carta Φ2 a otro abierto de C. No lo voy a dibujar circular para que no piensen que siempre tiene que ser una circunferencia, llamémosle este B2. Entonces existe otra, si existe otra Φ2 que va de U2, esto es H de Ohmeo, a un B2, otra carta. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿No? Entonces, yo me paro en el mismo punto y estoy viendo este parchecito, que lo veo como un pedazo de plano complejo, pero podría haber otro parchecito que también me sirva para verlo como alrededor de él como el plano complejo. Entonces, uno siempre tiene que pedir condiciones de compatibilidad. Entonces, ¿cuál es la compatibilidad? Es que en la intersección, donde se intersectan estas dos cosas,
En la intersección yo puedo trabajar con esta carta local o puedo trabajar con esta carta local que está acá. Entonces lo que uno pide, fíjense que la intersección aquí va a ir a un pedacito acá, y esta intersección que está churada va a ir a parar aquí a un pedacito. Entonces la condición que uno pide es que cuando ocurre que se solapan, digamos, yo tengo una función natural de ahí a allá, que es devolverme por phi1 y bajar por phi2. Entonces lo que uno pide es que esa función, que se llama cambio de coordenada o cambio de carta, que sería, ¿de dónde parte? Parte de acá, que es phi1 de la intersección entre u1 y u2, subo y bajo hacia termina acá, lo que está pintado, que es phi2 de u1 inter u2. ¿Qué función es esta? La función es la que escribí, devolverme por phi1 y seguir por phi2, entonces lo que uno pide es que esto sea holomorfo. ¿Sí? Entonces, uno en variedades diferenciables lo que le pide a esto es que sea una cosa diferenciable. Cuando estamos trabajando con superficie de Riemann, lo que le pedimos es que esto sea holomorfo. Entonces, ¿y qué es holomorfo? Holomorfo es la versión, más o menos el equivalente a diferenciable cuando estamos trabajando con funciones de variable compleja. ¿Sí? Esas son las buenas funciones. Entonces, si ustedes quieren, cuando uno dice algo holomorfo, tiene que pensar, por ejemplo, en una función polinomial en la variable z, o en una función racional, cociente de dos polinomios, por ejemplo, funciones trigonométricas complejas, una exponencial compleja, todas esas son funciones holomorfas. Todas las buenas funciones son las funciones holomorfas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es una superficie de Riemann? Entonces, una superficie de Riemann es un espacio topológico con estas buenas propiedades, de modo que para cada punto yo puedo encontrar un U1 con su respectivo Φ1, y si en el punto ocurre que tengo un U1 y tengo un U2, tiene que pasar esta cosa, esta compatibilidad. ¿Sí? Toda esta cosa que está aquí se llama una estructura compleja, más una estructura compleja. En particular, si ustedes se fijan, como para cada punto yo puedo encontrar un parchecito, la unión de todos los parchecitos tiene que ser el espacio completo. ¿Sí? La unión de todos estos parchecitos UI, donde I vive en un conjunto de índices, es todo. Esto es con cubrimiento por abierto. ¿Sí? Y lo que me falta decir es qué son las buenas propiedades. Entonces la voy a escribir acá. Las buenas propiedades son, primero le vamos a pedir que sea conexo. ¿Sí? Eso siempre es una condición que uno puede tomar sin ningún problema, porque si el objeto no es conexo, significa que tiene más de una componente conexa. Bueno, y en tal caso trabajo primero con una componente conexa y después trabajo con la otra. Si lo puedo separar, mejor trabajo con los pedacitos chicos por separado. ¿Sí? Entonces, conexo significa que no lo puedo separar en dos cosas, en el fondo. ¿Sí? La otra condición es que sea Hausdorff, que también es una propiedad topológica bastante usual, que quiere decir de que si yo tengo dos puntos distintos, siempre puedo encontrar un abierto que contiene a un punto, y siempre puedo encontrar un abierto que contiene al otro punto, de modo que sean disjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, el plano R2 es Hausdorff. Entonces se toman dos puntos, le llaman D a la distancia entre los dos puntos, se toman un circulito de radio D cuarto, otro de radio D cuarto, y esos dos abiertos no se van a intersectar. O sea, puedo separar puntos en el fondo. Y lo segundo es que sea segundo numerable, que esto es una cosa más topológica, un poco más fina, es que la topología tenga una base numerable, y uno coloca esto esencialmente para sacar casos patológicos, que se llama, o sea, sacar cosas raras que uno no desea. ¿Sí? Bien, todo esto que está aquí es la definición de superficie de Riemann. Entonces, la idea, al menos un buen rato, es hacer varios ejemplos. ¿Sí? Entonces, veamos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, entonces, ya que una superficie de Riemann es una cosa que localmente se ve como abierto del plano complejo, entonces el primer ejemplo es el plano complejo mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el X, la superficie de Riemann, X sería el plano complejo completo. Entonces uno tendría que chequear que todas estas propiedades se cumplen. ¿Se fijan? Entonces, esta y esta se tienen. ¿Sí? Entonces habría que chequear todo lo que está acá. Entonces, en el fondo que tenga esta cosa que yo le llamo estructura compleja, o sea, todas estas cartas, que si yo tengo dos cartas que se intersectan, entonces tiene que pasar esta compatibilidad. ¿Sí?
Pero el plano complejo es un ejemplo muy simple de superficie de Riemann, porque puedo yo hacer el juego con solamente una carta. Yo puedo tomar, entonces aquí, ¿quién sería la carta? Por ejemplo, acá, la carta la podemos escribir así, U1 con el Φ1. El U1 es este abiertito y el Φ1 es la aplicación que va un abierto abajo. Y esta otra carta en general, entonces U2, Φ2. Entonces, para el plano complejo me puedo hacer el juego con solamente una carta. Entonces, ¿quién sería el U1? Bueno, sería el plano complejo completo. O sea, con una carta ya tengo todo. Y el Φ1 lo tomo como la identidad. O sea, Φ1 de Z es Z. ¿Se fijan? Entonces, tengo aquí C con una única carta, Φ1, que es la identidad. Entonces, habiendo una única carta, no hay ninguna propiedad de compatibilidad que chequear. Es solamente una. Esta condición de compatibilidad la prueba cuando la tiene que chequear cuando hay más de una carta. Así que el plano complejo es una superficie de Riemann. De Riemann, ¿sí? Déjenme borrar aquí, entonces la carta es la identidad. El segundo ejemplo, que también sigue un poco esta filosofía un poco media trivial, porque son los ejemplos más fáciles, son los abiertos del plano complejo. ¿Sí? Entonces toman ustedes U mala letra, llamémosle A, un subconjunto de C abierto. Entonces nuevamente pueden hacer el juego con una única carta, la carta U1, Φ1, donde U1 es todo A y Φ1 es la identidad. ¿Sí? O sea, es que lo que pasa es que estos ejemplos, en el fondo, una superficie de Riemann es una cosa que yo quiero verla como pedacitos del plano complejo, pero es que ya viven en el plano complejo. Entonces los parches naturalmente están. ¿Sí? ¿Sí? La topología del plano complejo es como la R2, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y la de esto abierto es la inducida, naturalmente. ¿Sí? Okay. Bien, entonces, en particular, que lo vamos a ocupar bastante después, bueno, aquí cualquier abierto del plano complejo, entonces tiene una estructura, se dice que tiene estructura de superficie de Riemann, o sea, es una superficie de Riemann. ¿Por qué uno dice que tiene estructura? Porque eventualmente uno podría al mismo conjunto darle dos estructuras distintas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, subejemplo acá, que son, bueno, yo puedo tomar cualquier abierto del plano complejo, pero hay dos ejemplos que son especiales, más importantes, que es el semiplano superior, que son todos los números complejos, tal que la parte imaginaria es positiva. ¿Sí? O sea, todos los números complejos que están del eje horizontal, del eje real, hacia arriba, sin contar el eje horizontal. ¿Sí? Y el segundo ejemplo, el disco unitario, que son todos los números complejos de módulo estrictamente menor que 1. O sea, el círculo unitario sin el borde. Pero bueno, aquí yo coloco dos subejemplos, pero yo podría colocar cualquier abierto sofisticado, el que ustedes quieran. Estos son los que más se utilizan. ¿Sí? Bien. Veamos un tercer ejemplo. Entonces, vamos a considerar, ahora vamos a pasar a, por ejemplo, el ejemplo que voy a colocar ahora es un ejemplo en el cual uno necesita al menos dos cartas. No lo puedo hacer solamente con una. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar X S2, o sea, la esfera de radio 1 en R3. O sea, X y T en R3, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado más T al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces, otra observación acá, muchachos, es que como en cada punto esta cosa es como un parchecito de C, esta cosa tiene que tener dimensión real 2. No puede ser una cosa que localmente parezca como R3 porque tendría dimensión real 3. Y todo esto son copias del plano complejo. El plano complejo tiene dimensión compleja 1, pero real 2. Así que entonces partimos con esto razonablemente bien, porque entonces la esfera, a pesar de que vive en R3, es una cosa que localmente se parece a R2, ¿cierto? Ya, entonces yo afirmo de que esto tiene estructura de superficie de Riemann.
¿sí? Entonces uno chequea, digamos, y bueno, que un espacio topológico sí vive dentro de R3, así que tiene su topología inducida, es conexo, es Hausdorff, segundo, todas estas propiedades topológicas que uno siempre quiere, las va a tener, ¿sí? Porque esencialmente vivimos de algo bonito dentro de R3, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que chequear es la estructura compleja, o sea, que hayan estas cartas AC. Entonces, ¿cómo uno hace esto? Entonces está lo que se llama la proyección estereográfica, no sé si la han escuchado antes. La proyección estereográfica. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, aquí tenemos S2 y vamos a colocar aquí está el piso. ¿Sí? Entonces, recuerden, es una esfera centrada en el origen, ¿cierto? Entonces pongamos aquí el origen y entonces tengo el piso, que lo podemos pensar como T igual 0, ¿no? Quizá no es buena letra, pero no importa, T igual 0. Es el piso. Todos los puntos de la forma X, Y, 0. ¿Sí? Ya. Entonces, parémonos en este punto, que se llama el polo norte, que es el punto que tiene coordenadas 0, 0, 1. Y vamos a considerar la siguiente función. Entonces, vamos a definir una función, que le voy a llamar φ1, que va a ir de toda la esfera, sacándole este punto especial, que sería el polo norte, a el plano complejo, o el piso, digamos, que en el fondo podríamos mirarlo como R2, ¿cierto? Ustedes quieran. Bueno, R2 o C, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos construir una función de la esfera al piso? Entonces vamos a construirla de la siguiente forma. Si nos paramos en un punto sobre la esfera, digamos de coordenadas x0, y0, t0, a mí me gustaría ese punto mandarlo a un punto del piso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo un punto arriba de la esfera. Dibujo la recta en R3 que conecta ese punto con el polo norte. Y miro la continuación de esta cosa, y esta cosa, si ustedes lo piensan como una cosa de geometría en R3, esto va a intersectar al piso. ¿Sí, no? Entonces tienen la esfera, tienen el polo norte, tienen un punto de la esfera, dibujan la recta, y esa en algún punto va a cruzar el piso. Esa es la idea. Entonces ese punto que está aquí va a ser la imagen de... Entonces este es el x0, y0, t0, y ese punto que está ahí va a ser la imagen. Ese va a ser el punto φ1 de x0, y0, t0. Entonces la pregunta es, bueno, ese punto, estando en el piso, tiene que tener coordenadas alguien, 0. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, a ver, uno se acuerda un poco de, tengo una recta, que voy a hacer un borrador, tengo una recta que pasa por el punto 0, 0, 1 y pasa por el punto x0 y 0, t0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno sacaba la ecuación de una recta? Entonces, no sé si se acuerdan, entonces uno partía con, sería x y z, ecuación de una recta en R3, colocamos el punto inicial, más un parámetro, por el vector director, ¿no? Entonces el vector director lo podemos tomar así, si ustedes quieren. Entonces ese vector director, se suele escribir así, no sé, sería x0 y 0, t0 menos 1, ¿sí? Para encontrar la ecuación de una recta, un punto y el vector director. Entonces el punto que estoy eligiendo va a ser el 001, que ahí está, y el vector director es la resta de estos dos, que se me da la dirección. Entonces sería, lo dibujé, sí, S, S, S. Entonces más x0 más y0 más t0 menos 1. Entonces esta que está aquí es la ecuación de esa recta, de esta recta que está acá, o de la que está aquí, ¿sí? Entonces nosotros nos estamos preguntando en qué momento, o sea, para qué valor de mu, esa recta corta el piso. Entonces cortar el piso significa que la tercera coordenada tiene que ser 0. ¿Cierto? Entonces tenemos que resolver, preguntarnos para qué valor de mu el z es 0. Entonces tengo que resolver 1 más mu t sub 0 menos 1. Tengo que pedirle que esto sea 0, porque ahí en ese instante, recuerden aquí que el mu
es un parámetro que se mueve libre en R, porque es una recta. Entonces nos preguntamos en qué instante mu ocurre que la tercera coordenada es 0. Y esto lo puedo resolver, porque esto sería 1 partido por 1 menos t sub 0, ¿no? O sea, en ese instante, la recta pasa por el piso. ¿Y cuál sería el punto asociado? Entonces, el x sería mu, que es este parámetro, por x0. La segunda coordenada que se llama, la segunda coordenada acá está, que es mu por y sub 0, o sea, y la tercera, bueno, tiene que ser 0, porque es cuando queríamos cuando cortara el piso, ¿sí? Entonces, este punto que está aquí es el punto que tiene esas coordenadas. Entonces, bueno, si sabemos las coordenadas de este punto que está acá, entonces sabemos las coordenadas de su imagen. O sea, puedo definir una función. Ya, entonces lo interesante es que si el punto este que está acá, este punto que está acá se mueve libremente por la esfera, pero la única restricción que tiene esto que está acá es que el t sub 0 no puede ser 1. ¿Cierto? ¿Y qué significa que el t sub 0 sea 1? ¿Dónde lo vemos? El t sub 0, ¿qué significa que el t sub 0 sea 1? Significa que estoy justo ahí arriba. ¿Se fija? Entonces por eso tuve que sacar este que está acá. Entonces, mientras este puntito está más cerca del polo norte, la recta queda como más horizontal y la imagen va a quedar mucho más lejos. ¿Se fijan? Entonces, y al revés, si se van bajando, mientras más se acercan, digamos, a... ¿Cómo lo hago para conseguir, por ejemplo, ese punto que está allá? Este punto que está acá. Tendría que ser la imagen del polo sur. Si yo miro cuál es la imagen del polo sur, tomo la recta que une el polo norte con el polo sur y veo dónde corta el piso, bueno, cortaría ahí. ¿Se fijan? Entonces, estas son las cartas son así. ¿Se fijan? Entonces aquí, ¿sí? Una pregunta, porque a veces la predicción estereográfica coge en el plano tangente en el polo sur. Entonces yo quisiera saber, no sé si tú tienes alguna preferencia por cualquiera de los dos. No, da igual. Independiente. Da igual. Gracias. Eso es. Da un poco lo mismo, digamos. Entonces, yo toda esta construcción la hice con el polo norte. Entonces, la carta que construimos en el fondo, la voy a escribir por aquí, siguiendo la notación que tenemos acá, tengo que darme el abierto. Entonces, el abierto de esta cosa es todo S2, salvo el polo norte. Este sería mi U1. Y la función Φ1, bueno, es la que acabamos de construir. Entonces, ahí tengo una primera carta. Entonces, fíjense que necesito una segunda carta, porque aquí estoy cubriendo toda la esfera, pero menos un punto. Entonces, ¿cómo hago la segunda carta? Bueno, uno puede proceder más o menos de forma análoga y tomarse S2 menos el polo sur. Ya la letra no quedó muy buena. Entonces, digamos, este sería el polo sur, voy a colocarle PS, menos el polo sur, este sería el polo norte. ¿Se fijan? Y con la respectiva Φ2, que uno puede calcular una Φ2 de forma análoga, pero partiendo desde el punto de abajo. ¿Sí? Y entonces con estas dos cartas cubro toda la esfera. ¿Sí? Entonces uno puede chequear de que lo único que hay que chequear aquí es que la función de transición sea holomorfa. Y lo es. ¿Sí? Lo es. Haciendo la cuenta, eso requiere calcular una inversa, bla, bla, bla. Esta cosa va a ser holomorfa. ¿Sí? Eventualmente cambiándole un signo a conveniencia, pero que es un detalle más menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces? De que este conjunto que está aquí tiene estructura de superficie de Riemann y para darle la estructura necesitamos dos cartas. ¿Sí? Y como una observación, este ejemplo que está acá, bueno, es como el primer ejemplo no trivial, se fijan, porque los que estaban acá ya vivían dentro de C. Esta tiene una particularidad que es compacta. ¿Sí? Estamos dentro de R3, así que lo pueden pensar como algo cerrado y acotado. ¿Sí? Es compacta, ¿sí? A diferencia de los ejemplos anteriores. Bueno, además, bueno, podría decir más cosas, pero bueno, cuando decir es compacta ya basta. ¿Sí? Bien, entonces este mismo ejemplo lo podemos tratar de otra forma, que es un poco más conveniente para no cargar tanto la notación.
Entonces, vamos a colocar 4. Entonces vamos a considerar algo que yo noto así, aunque la notación no es estándar. Entonces esto es tomarse el plano complejo y agregarle un punto. Un punto del que ustedes quieran, yo por comodidad le voy a llamar al punto infinito. ¿Sí? Es un conjunto. Tomé el plano complejo y le agregué un punto. Entonces esto que está acá, fíjense, C tiene su topología, entonces solamente habría que decir qué entendemos por un abierto del infinito. Entonces lo abierto del infinito podemos pensarlo como todos los números complejos, tal que el módulo del número complejo es más grande que alguien, unión el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Tiene que pensar que tengo el plano complejo acá, aquí está el plano complejo, y le agregué un bicho nuevo, que le llamo infinito, y que los abiertos, o sea, los entornos de él, son todos los números complejos que son más grandes que alguien, o sea, son todos los que viven allá muy lejos. Entonces, el infinito es como un objeto que está afuera, pero lejos de todo. ¿Sí? Entonces, esto uno lo puede pensar, de hecho se llama así, esto se llama la esfera de Riemann. Porque entonces si tienen el plano complejo y tienen a alguien afuera, pueden pensar de que están cerrando el plano complejo y lo están convirtiendo en una esfera. ¿Sí? Entonces esto lo pueden pensar más o menos como tomar el plano complejo y agregarle un puntito arriba, que en el fondo es cerrar esto y agregarle un punto. ¿Sí? Entonces esto en el fondo es lo mismo que lo que está acá. Pero con esta escritura uno puede escribir las cartas de forma mucho más sencilla. Entonces necesitamos solamente 2 cartas, una carta y una segunda carta. Entonces la primera carta va a ser todo C y la función φ1 de Z va a ser simplemente Z. O sea, si yo estoy parado en cualquier punto de acá, puedo tomar como carta la identidad porque ya estoy aquí dentro de C, entonces no hago nada. Carta la identidad. Y después está la otra carta, que es esta, que es tomarme todos los números complejos, le agrego, cuando le coloco la barrita, estoy diciendo, estoy agregando este punto afuera, y por comodidad le vamos a sacar el 0, esa es la segunda. ¿Para qué le sacamos el 0? Para poder escribir esto. 1 partido por Z. ¿Sí? Entonces uno puede chequear de que esas son cartas, ¿se fijan? Entonces vamos a hacer el mono, no lo voy a dibujar como una esfera, lo voy a dibujar simplemente, bueno, vamos a dibujarlo así. Este sería lo que estoy llamando así. Esto es simplemente un dibujito. ¿Mm? Entonces, las cartas son φ1, que sería la identidad, que va, por este caso, a C. Y tengo esta φ2, que lo que hace es invertir. Y esta φ2 está definida en todas partes, salvo en el 0 para poder dividir. Esa es la idea. ¿Sí? Que también va a C. Entonces miremos la función de transición. ¿Se fijan? Entonces, bueno, la función de transición siempre depende de dónde me estoy parando. Entonces, supónganse que ustedes se paran aquí, vamos a pensarlo como esto es C agregado un punto, se paran en el número complejo I más 1. Bien concreto, un número complejo bien concreto, I más 1. Entonces, para el I más 1, ¿qué carta pueden tomar? Bueno, como el I más 1 vive en los complejos, yo puedo tomar la carta como la identidad. Así que puedo usar esa. Pero el I más 1 también vive acá, también es un número complejo que no es el 0. Así que para el I más 1 también puedo tomar esta carta que está acá. ¿Se fijan? Entonces, trabajando con ese punto, ambas cartas me funcionan y yo tengo que chequear la condición de compatibilidad. Pero claro, ¿quién es la condición de compatibilidad? Tomo aquí un S, un bicho S, sobre los complejos. La preimagen aquí arriba, como esto funciona en la identidad, va a ser simplemente cuando subo el mismo bicho, S. Y después cuando yo bajo, bajar significa invertir. Entonces cuando bajo es 1 partido por ese bicho. Entonces la función de transición simplemente toma un bicho y lo que me entrega es 1 partido por ese. ¿Sí? Que es holomorfa. Porque aquí no tengo el 0. Esa es la idea. ¿Sí? Una pregunta.
Un segundito. Vamos a sacarle aquí el 0 justamente para eso. No, le vamos a sacar el 0. No, lo podemos hacer bien, sí, sin problema. ¿Sí? En las vecindades de 0, R puede valer 0, puede ser. Acá R. es positivo. Bien, entonces esto tenemos la esfera de Riemann, que es una superficie de Riemann, y para construirla necesitamos dos cartas, ¿sí? Que en el fondo un poco es lo mismo que está acá, pero que simplemente ocupamos notación compleja, que es la más cómoda para nosotros, ¿sí? Ya, vamos al quinto ejemplo, que son los, ¿sí? Que son los toros complejos. O sea, perdón. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Primero, o sea, la pregunta de él era, claro, en esa definición, Sí. en la compactificación del plano complejo. Sí. Ok, o sea, digamos, en esa definición con los radios, el 0 no está, entonces el R es mayor o igual a 0. Ok, eso es lo primero. Y lo segundo, claro, como estamos añadiéndole el infinito a los números complejos, entonces para el infinito es la segunda carta. Solo... Le manda del infinito al 0. Claro, exactamente. Y para el 0 usamos la primera carta que te manda el 0 al 0. Y ahorita nos faltaría, o sea, las funciones de transición las hemos visto para cualquier número que sea distinto de 0 e infinito. Faltaría ver el 0 y el infinito, pero como cada uno está en una de las cartas y no intersecan, digamos, entonces ya automáticamente todo funciona. Exactamente. O sea, esta condición de compatibilidad yo la chequeé para el 1 más i más 1. En verdad, es lo mismo para cualquier número complejo que no sea el 0 y tampoco el infinito. Si yo quiero hacer el juego con 0 con infinito, solo puedo tomar una carta en cada caso, entonces no hay ninguna condición de compatibilidad que chequear ahí. Eso es. Okay, ¿sí? Bien, vamos al siguiente ejemplo, que son los toros complejos, que son objetos de esta forma. Cuando uno quiere hacer un dibujo, y uno dice un toro complejo, uno tiene que imaginarse como una dona o como un neumático, ¿sí? Entonces vamos a precisar un poco más este ejemplo que está acá. Que ahora, a diferencia de los casos anteriores, ahora necesitamos muchas cartas, ¿sí? En el fondo es la misma, pero repetida muchas veces. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar sea tau un número complejo de parte imaginaria positiva. ¿Sí? Puede empezar en i, 1 más i, cualquier número complejo de parte imaginaria positiva. ¿Sí? Y vamos a considerar el siguiente primero conjunto. Todos los números complejos de la forma n más m tau, donde la n y la m son enteros. ¿Sí? O sea, eso es un subconjunto de los complejos. Recordar, entonces aquí tengo un entero, otro entero, y el tau es un número complejo. ¿Sí? Pueden pensar que el tau, por ejemplo, pueden tomar tau igual i, que va a ser el ejemplo típico que vamos a considerar. ¿Sí? Entonces esto que está aquí es un subconjunto de los complejos. ¿Sí? Pero uno puede chequear también de que eso es un subgrupo. ¿Sí? O sea, ¿qué queremos decir? Que si yo tomo dos bichos acá y hago la suma se queda dentro. No me salgo. Bueno, y satisface las condiciones de grupo. Digamos, si tomo la identidad, digamos el 0, la identidad para la suma, que es el 0, vive acá, porque si yo tomo n 0 y m igual 0, uno de los elementos de este gamma, de este lambda, va a ser 0. ¿Se fijan? Y si yo tengo un bicho que vive acá adentro, su inverso aditivo también va a estar. ¿Sí? Entonces eso es un subgrupo en el fondo, ¿ya? Entonces esto es un subgrupo de 0. Ya. Entonces vamos a definir una relación de equivalencia en los complejos. Entonces definimos.
vamos a decir que un número complejo Z1 está relacionado con un número complejo Z2, esto es una definición, si y solamente si la resta se cae en este lambda. Veamos. Vamos a decir que dos bichos están relacionados, si su resta se cae ahí. Entonces, a ver, esto que está aquí es una relación de equivalencia, o sea, refleja, simétrica, transitiva. Entonces, recordar que las relaciones de equivalencia son las buenas relaciones para poder hacer cocientes, para poder considerar clases de representantes en conjuntos de clases de representantes. ¿Sí? Entonces, veamos, antes de avanzar, veamos un ejemplo, un subejemplo. Un ejemplo. Tomemos tau igual i. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno dice, a ver, tomemos el 2 más 3, vamos a escribirlo. Entonces, en este caso, el gamma serían todos los números complejos de la forma así. ¿Sí? Todos los números complejos de esa forma. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar aquí C. Aquí está C. Entonces, por ejemplo, el 0, ¿con quién estaría relacionado? Si yo tomo el número complejo 0. Entonces, el 0 está relacionado con alguien si es que la resta de los dos es un elemento de acá. ¿Se fijan? Entonces, vamos a decirlo acá, digamos. Entonces, un z está relacionado con 0 si solamente si la resta entre ellos, o sea, z, vive ahí. Entonces, eso me dice que el 0 está relacionado con cualquier elemento de acá. Entonces, el 0, por ejemplo, está relacionado con el 1, con el 2, sigo con el 3, para arriba está relacionado con el i, con el 2i, también está relacionado con 1 más i, por ejemplo. O sea, todos los puntos que estoy dibujando, todos entre ellos están relacionados. O sea, forman una clase. Todos esos puntos rojos forman una clase en esta relación de equivalencia. Pero bueno, podría tomarme, ahora lo voy a hacer en azul, por ejemplo, yo podría tomarme aquí el 1 medio. Ahí está el 1 medio. Entonces, ¿con quién está relacionado el 1 medio? Entonces, en el fondo el 1 medio está relacionado con todos los que son de la forma 1 medio más alguien del conjunto, del gamma. Entonces el 1 medio está relacionado, por ejemplo, con el 3 medio, con el, ¿cuánto sería esto? 5 medio, y también está relacionado con ese, y con ese. O sea, todos los que están en azul están relacionados. Bueno, pero no tengo por qué partir por ahí. Si yo parto ahora, voy a hacerlo con negro. Por ejemplo, voy a dejar el que está en la mitad. Ese va a estar relacionado con, a ver si el dibujo está bien. ¿Estoy bien? Sí. Aquí. Y con ese, y mucho más. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que, bueno, aquí no se entiende mucho, pero en el fondo lo importante aquí es que si dibujamos este rectángulo, este cuadrado en este caso, o sea, el cuadrado del lado 1 para la derecha y 1 para arriba, entonces uno puede chequear, uno puede verificar que todo punto del plano complejo va a estar relacionado con al menos uno que esté dentro de este cuadrado. Claro, por ejemplo, si yo estoy aquí en el punto, entonces acá, ¿cómo lo hago? Si este punto, ¿con qué está relacionado? Me voy moviendo por unidades para la izquierda, 1, 1, 1, 1, 1, y después bajo, y en algún momento voy a caer acá adentro. Entonces, en el fondo, toda la información que uno necesita está aquí. En el fondo. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer ese mono más grande. Entonces tenemos el cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que se desprende de lo que habíamos hecho acá. Los 4 vértices del cuadrado están relacionados entre ellos. Y fíjense, si ustedes se toman cualquier punto que esté en este lado que está acá,
ese punto va a estar relacionado con un punto del lado de acá. Por ejemplo, si toman ese que está ahí, está relacionado con ese que está allá. Y en verdad, se fijan que la relación es simplemente moverse uno a la derecha. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que esté en este lado, está relacionado, todo punto de acá está relacionado con uno de acá, y en el mismo orden. O sea, ese está relacionado con ese con ese con ese, y así. Todos están relacionados. Y análogamente, cualquier punto que esté en el lado de abajo, en ese lado, sumándole uno hacia arriba, que en el fondo sumándole múltiplos de i, digamos, o en este caso i nomás, está relacionado con uno que está acá. Entonces ese está relacionado con ese con ese, etc. ¿Se fijan? Entonces, bueno, ya que este lado está relacionado con este lado, los puedo pegar. Y en ese proceso de pegar, ¿qué va a quedar? Va a quedar un cilindro. Fíjense que si ustedes toman esto, pueden empezar en un papel. Si ustedes doblan el papel y pegan los dos lados negros, este lado que está acá va a quedar aquí arriba. Va a ser todo eso. Y este lado que está acá va a ser todo lo que está aquí. Y aquí va a quedar otro, y este lado y ese lado se pegaron en un lado común. Y aquí lo puedo cerrar así. Pero bueno, también sabíamos que este lado que está acá se pegaba con este lado que está acá. Entonces significa que el circulito que quedó abajo del cilindro se pega con el circulito que quedó arriba del cilindro, y con eso tenemos el toro. Entonces cuando hacen esto ustedes, pegan eso, les quedó la dona. ¿Está bueno, no? Toman este y lo pegan y les quedó la dona. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea para entender por qué estas construcciones. Pero bueno, lo que no he dicho es que este proceso de pegado es tomar lo que se llama el cociente. O sea, tomar todo el plano complejo y cortarlo por esa cosa que está ahí. ¿Sí? Entonces esto es un conjunto partido por una relación de equivalencia, así que los elementos de esta cosa que está aquí son las clases de equivalencia. La clase donde el Z vive el C. ¿Sí? Ya. Entonces, yo afirmo de que esto es una superficie de ring. No sé cómo vamos del tiempo para la pausa. Sí, para la pausa. ¿Cuánto nos queda para la pausa? Sí, vamos a la pausa. Estamos en la pausa. Ok, entonces dejémoslo aquí y sí, seguimos. Eso es. Te doy algo para un líquido, agua. Sí, ya te doy. Eso. Muchas gracias. Tanto de hablar. Vamos a Sí. una pausa de 10 minutos. Eso. A las 12 en punto nos conectamos nuevamente. Ya Sí, te traigo sí, líquido. sí. Se me olvida que estamos también en transmisión. Hemos quedado en estas cosas que se llamaban los toros complejos. ¿Sí? El audífono. Gracias. Habíamos quedado en esto de los toros complejos, que entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, estos se definen como cocientes, ¿sí? Que es el cociente de un espacio, un conjunto, como quieran, por una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, topológicamente, digamos, los toros todos se ven de esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, siempre que uno tiene una relación de equivalencia, puede definirse una función que va del conjunto con el que partí al conjunto de clases. La función que es simplemente toma un bicho y me entrega su clase. ¿Sí? Esto es lo que se llama la proyección canónica. La proyección canónica. Esto es una función sobreyectiva, evidentemente, pero está muy lejos de ser inyectiva, digamos, porque todos los bichos que están relacionados van a parar al mismo bicho de abajo. Así que es una cosa sobreyectiva. Entonces, ocupando esta función, uno le puede dar una topología a los toros complejos. Entonces vamos a decir, por definición, vamos a decir que un subconjunto U, a esto, para no escribir tanto, voy a llamarle a esto X. ¿Sí? Un subconjunto de X lo vamos a llamar, se bautiza como abierto,
en X, si y solamente si, esto es una definición, su preimagen por esta aplicación pi es abierto en C. Y bueno, cuando yo digo abierto en C, son los abiertos de toda la vida en C. Puedo pensar en discos abiertos, intersecciones de discos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, al definir esto así, uno le da una topología a X, ¿sí? Entonces, esto dota a X de una topología, ¿sí? Y bueno, sin entrar en detalle, recordar que cuando queremos definir lo que es una superficie de Riemann, necesitamos que sea un espacio topológico, Hausdorff, conexo, segundo numerable. Todas esas propiedades se satisfacen, porque en el fondo estamos dándole la topología al toro, en este caso, ocupando la topología de C. Esa es como la idea. Y la relación de equivalencia está dada por este gamma, que es un subgrupo suficientemente bueno, ¿sí? Suficientemente bueno significa que es un subgrupo discreto, ¿sí? Cuando uno hace esas construcciones, si el grupo es bueno, en este caso el grupo es discreto, así que se puede, le doy inmediatamente una topología abajo, ¿sí? Eso se llama la topología cociente. Bien, entonces tenemos que dar cartas, ¿sí? Entonces yo tengo una función natural que va de C, la que está ahí arriba, de C, lo voy a dibujar así. Tenemos una función que va de C al toro, que lo voy a dibujar así, porque ya sabemos que topológicamente lucen de esa forma cuando uno hace esta identificación. Fíjense, muchachos, que yo aquí, para hacer este ejemplo, tomé tau igual i. Pero si ustedes toman tau otro número complejo, en vez de quedar un cuadrado, le va a quedar un paralelógrafo. Y van a poder pegar, entonces el toro así intuitivamente va a quedar como más largo, más corto, ¿no va? ¿Sí? Da un poco lo mismo. Topológicamente son todos iguales. Bien, entonces tenemos que dar cartas. Entonces, ¿cuáles van a ser las cartas? Para las cartas vamos a ocupar esta función pi. Entonces, yo me paro aquí en un punto P, entonces debería ser capaz yo de construirme un abierto, ahí, y un abierto acá. Entonces, ¿cuál va a ser esta función? Entonces, la phi, lo que llamaba phi 1, phi 2, va a tener que ir así. La phi 1 tiene que ir así. De lo que va a ser superficie de Riemann a C. Entonces, este phi va a ser pi inverso. ¿Cuál es el problema? El problema es que pi, si bien es sobreyectiva, no es inyectiva, así que no puedo escribir yo pi inverso, sino una biyección. Entonces, lo que uno hace es restringir. Siempre cuando uno tiene una función, esto es como un ejercicio de primer año, ¿no? Si uno tiene una función que no es inyectiva, a veces uno puede restringir el dominio o el recorrido para hacerla una función biyectiva. Y eso es justamente lo que uno hace. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea. Entonces, sigamos este mono que está acá. Porque la pi, esta función pi en el fondo es esta función. Pegar para un lado, pegar para el otro. Entonces, la pi es como dar toda esta vuelta, ¿sí? Entonces, uno se para aquí en un punto. Entonces uno tiene que tomarse un abierto que lo contenga suficientemente chico, de modo que cuando yo traiga de vuelta ese abierto, entonces, si tomo un punto acá abajo, voy a hacerlo acá mejor. Si yo tomo ese punto acá, la preimagen por pi es un montón de puntos. Digamos, todos los rojos que están, por ejemplo, ahí. Entonces uno tiene que tomarse un abierto suficientemente chico para que en ese disquito que yo me tomé acá haya solamente un rojo. Y eso lo puedo hacer. O sea, si me tomo un abierto grande, aquí me va a quedar una cosa grande que va a tener varios rojos. Eso no quiero. Entonces ya está. Como este gamma es una cosa discreta, los puntos rojos siempre están separados. Entonces siempre, si me paro en ese punto rojo, por ejemplo, puedo tomarme un disco suficientemente chiquitito que no tenga ningún otro rojo. Entonces uno restringe esta función pi a ese abierto chiquitito y con eso la hace biyectiva, ¿sí? Entonces ahí puedo ocupar esa inversa. Aquí este pi para escribir inversa está restringido, ¿ya? Entonces esa es la idea. Y si tuviese la situación que siempre hay que chequear, si yo tuviese otro abierto acá, donde tenga intersección, un poco lo mismo. Voy a tener un phi 2 a otro abierto de C,
Entonces el rojo sería lo que veníamos llamando U1, este sería el que venimos llamando U2, y entonces si hay intersección, aquí va a haber intersección, entonces la función de transición, ¿quién va a ser? ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque las dos cartas son como pi inversa, ¿cierto? Restringida a un cierto dominio. Entonces, cuando uno mira la función de transición, lo que uno hace es, la dibujé para allá, ¿cierto? Entonces tendría que devolverme por acá y después bajar por phi 1. Esa sería la función de transición. Entonces hay que tener cuidado porque si bien escribir pi inverso es pi restringida. Entonces pareciese que esto que está aquí siempre es la identidad. Fíjense, phi 1 compuesto con phi 2 inverso, phi 1 es pi inverso, y phi 2 también es pi inverso, así que si phi 2 le tomo inverso, como que me está quedando esto. ¿Se fijan? Pareciera que es como la identidad. Pero no es siempre la identidad. Lo que sí es cierto, que uno lo puede chequear como un ejercicio, es que en general el cambio de carta es una función de esta forma. O sea, es una función que es la identidad que nos esperaría, que podría ser, o el z sumándole a alguien de esta cosa que está acá. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren z más lambda, con lambda en el reticulado. Bueno, pero lo que nos interesa es que estas funciones son todas holomorfas. Esto es como decir z más 1, z más 5. Las funciones lineales son todas holomorfas. Esto es holomorfo. O sea, más holomorfo que un polinomio de grado 1 no hay. ¿Se fijan? Que es holomorfo. Entonces esto, a grandes rasgos, por supuesto que aquí hay ciertos detalles que probar, cosas más técnicas, pero lo que uno tiene que quedarse con la idea de que la función de proyección, que es la que viene dada por la relación de equivalencia que nos definimos, nos permite dar la estructura de superficie de Riemann al toro, y las cartas son inversas locales de la función pi. Y las funciones de transición son muy holomorfas porque son simplemente traslaciones. ¿Sí? Entonces, X, conclusión, X es una superficie de Riemann. Más aún, podemos decir algo más, de que es compacta. Entonces la compacidad uno la divide un poco mirando el mono, si uno mira una dona, ¿cierto? Uno dice esa cosa es compacta, pero si uno la quiere hacer precisar más rigurosamente, recordar que el toro es la proyección en la imagen por pi de todo el plano complejo. Pero con lo que discutimos aquí con esto de los puntos, si yo miro la imagen solamente de este cuadrado, ya tengo todo el toro. Porque cualquier punto es equivalente a un punto que está aquí adentro, incluido el borde. Entonces el toro, que lo construimos como la imagen por pi de todo el plano complejo, es lo mismo que la imagen por pi del cuadradito. Y el cuadradito es compacto. El cuadradito, todo eso. Es compacto porque es un cerrado y acotado en C. Y pi dijimos que es, no lo he dicho, pero cuando uno define la topología en X de esta forma, la pi se convierte inmediatamente en una función continua. Por definición de continuidad. Entonces, la imagen de un compacto por una función continua es compacto. Entonces, con esto justificamos la compacidad. Si yo tengo una función continua y el de la izquierda es compacto, la imagen de esa cosa es compacta. ¿Sí? El otro homomorfismo phi2, y ya estamos asumiendo que también tiene la forma de inversa de pi, ese. pero en general puede tener cualquier otra forma. No, todas son de la forma inversa de pi, pero restringida a lugares distintas. Pero en general siempre son Sí. inversas de pi. O sea, lo que nosotros queremos es darle una estructura compleja al toro. Quizás te puedes tomar otra estructura compleja. ¿Te fijas? Pero aquí la que yo estoy dando es tomarse las cartas de esta forma. Quizás te puedes encontrar una carta más sofisticada y pues, tendrás que chequear que los cambios de coordenadas son holomorfos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y esto justifica entonces que es compacta. Y aquí tenemos otro ejemplo de una superficie de Riemann compacta que la podemos construir vía cocientes, que es esa otra forma muy útil de construir superficie de Riemann. Cuando tiene una superficie de Riemann
cortar por alguien te da una nueva superficie de Riemann en sí en general. También vamos a discutir eso un poco más adelante. ¿Bien? Bien, y veamos otro ejemplo más. Entonces este era el ejemplo 5. Vamos al ejemplo 6. Ojo que son ejemplos, pero todos los ejemplos son importantes, digamos. O sea, estamos haciendo la teoría con la que uno parte, pero todos estos ejemplos son importantes. Ya vamos a ver. Entonces, el ejemplo 6 sería la línea proyectiva. La línea proyectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar C2. Entonces, eso es C cruz C, así como R2 tenemos C2. Le vamos a sacar el origen a esta cosa. Y vamos a considerar una relación de equivalencia. Entonces, ¿cuál va a ser la relación de equivalencia? Un punto de acá, digamos Z1, Z2, un par ordenado acá, va a estar relacionado con otro punto, llamémosle W1, W2, si y solamente si existe un número complejo distinto del 0, tal que W1 es lambda por Z1 y W2 es lambda por Z2. ¿Sí? Eso que está ahí, lo que acabamos de definir, es una relación de equivalencia. Esto que está aquí es una relación de equivalencia. Se refleja simétrica transitiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tomar el punto 1, 1. ¿Sí? ¿Con quién estaría relacionado, por ejemplo, el punto 1, 1? Si miramos solamente la definición, el 1, 1 va a estar relacionado con alguien si es que el primero es un múltiplo del 1 y el segundo es el mismo múltiplo, en este caso, del 1 también. Entonces, por ejemplo, el 1, 1 está relacionado con el 2, 2. ¿Se fijan? Y esto es sobre los complejos, así que está relacionado con el 2 más 3i, 2 más 3i. ¿Se fijan? Entonces, ¿con quién está relacionado el 1, 1? Con cualquier par donde las dos coordenadas sean iguales. ¿Sí? ¿Se fijan? Menos el 0, o sea, el 0 no está, el 0, 0. El 0, 0 fuera, digamos. Porque partimos aquí sacándolo. Sí, ¿Sí? Ahora, una de las coordenadas sí podría ser 0. Por ejemplo, el 1, 0. ¿Con quién estaría relacionado? En el fondo, un bicho está relacionado con todos sus múltiplos. Eso en el fondo. Pero múltiplo, no multiplicando por 0. Entonces, por ejemplo, si esto lo multiplico por 8, si lo multiplico por 2i, todo eso está relacionado. ¿Se fijan? ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la relación. Y por ejemplo, no sé, el 1, 2 estará relacionado con el menos 3, 7. Pregunto, ¿estarán relacionados estos dos? Bueno, para que estén relacionados, yo debería poder conseguir este punto que está acá, como el de acá multiplicándolo por un lambda. Y uno ve rápidamente que no, ¿cierto? Porque mirando la primera coordenada, el lambda debería ser menos 3. Y en la segunda me va a quedar menos 6, que aparece 7. Así que ellos no están relacionados. ¿Se fijan? Esta es la relación de equivalencia. Y uno puede chequear de qué de equivalencia porque cada bicho está relacionado consigo mismo, tomando el lambda igual 1. Si un bicho está relacionado con el otro también está relacionado con el primero. Para un lado con lambda, para el otro lado con lambda inverso. Y si un bicho está relacionado con un segundo bicho y ese bicho está relacionado con un tercer bicho, el primero también está relacionado con el tercero, tomando la multiplicación de los respectivos lambdas. ¿Ya? Así que esto es una relación de equivalencia. ¿Cómo uno puede esto interpretarlo un poco geométricamente? Entonces vamos a definir, voy a escribir aquí P1, por definición el cociente. Cortado por esta relación de equivalencia. O sea, esta cosa P1, que le llamo yo así, es un punto por cada clase. ¿Sí? Y esto que está aquí se llama la línea proyectiva.
Ya. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar geométricamente? Esta cosa está en correspondencia con los subespacios vectoriales de dimensión 1 de C2. O sea, C espacios vectoriales de C2 de dimensión 1. O sea, la recta, un espacio vectorial de dimensión 1 es una recta que pasa por el origen. Así que en el fondo, dicho de otra forma, son rectas que pasan por el origen. Pero sin el origen. El origen siempre lo sacamos, el 0, 0 está siempre fuera. Rectas que pasan por el origen. Entonces, si ustedes quieren dibujar, aquí tengo C y tengo C, así que esto es C2, cuidado. Le sacamos siempre el 0. Y por ejemplo, ya habíamos discutido que el 1, 1 está relacionado con el 2, 2 y está relacionado, no sé, con el 4i, 4i. Entonces todos esos puntos que están relacionados en P1 son el mismo. Esos son 3 puntos distintos acá arriba. Pero cuando yo corto con la relación de equivalencia, esos 3 puntos abajo son lo mismo. ¿Y cómo lo podemos dibujar? Bueno, la recta dependiente 1. Ahí hay todos esos puntos representan esa recta. Y si tomo el 1, 2, eso es la recta dependiente 2, parece, ¿no? ¿Sí? Ahí está. O sea, así uno lo puede visualizar. ¿Sí? Si uno quiere darle verlo geométricamente. Ya. Entonces, yo afirmo que P1 es una superficie de Riemann. Entonces, para poder escribir eso, vamos a denotar los elementos de P1 de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos que el 1, 1, el 2, 2, el 2, 2 y el 4i, 4i son el mismo punto. Entonces, ese punto en P1, para no confundirnos, lo vamos a anotar como corchete 1, punto y coma, 1. Es el punto 1, 1, que sería asociado a esta recta que está acá. Entonces sería el 1, 1. Y este que está aquí sería el, no sé, 4, 8. Si quieren, ¿no? Aunque 4, 8 y 1, 2 son lo mismo, ¿cierto? Uno puede tomar como representante de la clase de equivalencia al bicho que uno quiera, ¿ya? Entonces, P1 en el fondo son todos los pares de la forma X, Y, donde X e Y viven en C, no ambos nulos. ¿Sí? Eso es P1. ¿Sí? Bien, entonces la idea es darle a esto estructura de superficie de Riemann. Entonces, primero hay que ver la topología, poder decir quiénes son los abiertos y quiénes son los cerrados. Entonces aquí de forma análoga a como lo hicimos con el toro, tenemos una función natural, que es la pi en este caso, la proyección, a P1. Entonces esto nos permite darle topología de forma análoga como hicimos acá. Yo tenía una función de un espacio bonito, que en nuestro caso es C2 menos el 0, que aquí va al toro, en nuestro caso aquí va a P1. Entonces uno puede tomar aquí a alguien y declararlo como abierto si es que la preimagen aquí es abierta. ¿Sí? Así que esto le podemos dar una topología que sería análogamente a eso, la topología cociente, que se llama, que inmediatamente cuando yo doto a esto de topología cociente, eso gratis me dice que esta función inmediatamente se convirtió en continua. ¿Sí? Continua. Ya, entonces voy a definir dos subconjuntos de P1. Voy a definir U1 y voy a definir U2. Entonces, ¿quién va a ser U1? Son todos los puntos de P1 tal que la X no es 0. Y el U2 son todos los puntos de P1
tal que la I no es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, el 1, 2, y ustedes pueden observar de que si yo hago la unión entre U1 y U2, tengo todo P1. ¿Sí? Porque en P1 no pueden ser ambos nulos. Entonces, aquí el primero le pido que no sea 0 y el segundo no sea 0. Entonces, el bicho que ustedes se tomen en P1 cae aquí, o cae acá, o puede caer en ambos. Por ejemplo, el 1, 2, la primera coordenada no es 0, así que está en U1. Y la segunda coordenada tampoco es 0, así que también está en U1. ¿Me fijan? De hecho, el punto 1, 2 está en U1 y en U2. ¿Sí? Eso quise decir. El 1 no es 0, así que estoy en U1, y el 2 no es 0, así que también estoy en U2. ¿Sí? Fíjense, ¿quién es el complemento de U1? Entonces, el complemento es todos los puntos X, Y, donde la X sí es 0. ¿Cierto? Entonces, si ustedes lo miran así y lo traen de vuelta, acá, ¿esto qué correspondería? Sería decir que los puntos acá, donde la segunda coordenada vale 0. ¿Sí? Eso es una recta, ¿no? Es como el piso de C2. Una recta que va en el piso, ¿no? No una recta. Es todo el piso, ¿no? Todo el piso. Que es cerrado. ¿Sí? Entonces, el complemento de esto es pedirle que la X sea 0. Sea 0, alguien. Eso va a ser una recta, efectivamente. Va a ser una recta allá, que es cerrada. Entonces, si el complemento de esta cosa es cerrada, significa que estos dos bichos son abiertos. ¿Sí? Entonces, esto es abierto y esto es abierto. ¿Sí? Tengo dos abiertos. Entonces, tengo que P1 lo puedo escribir como U1, unión, U2, donde cada una de estas dos cosas son abiertas. Entonces estoy usando la misma notación que traíamos de antes de las cartas. Cuando uno quería dar cartas tenía que dar abiertos U1 con una función Φ1, abierto U2, y habíamos visto varios ejemplos, y aquí un poco lo mismo, ¿ya? Entonces tengo que tengo aquí P1, ahí está P1, aquí está P1, vamos a dibujarlo así por mientras, aquí está P1. Fíjense, el U1 es bien grande. ¿Quién está fuera de U1? Si tengo un punto que vive fuera de U1, quiere decir de que la X es 0. O sea, son los puntos de la forma 0, I. ¿Cierto? Si tomo un punto que no viva en U1, quiere decir que la X tiene que ser 0, o sea, de esa forma. Pero en P1 las dos coordenadas no pueden ser 0 al mismo tiempo. Así que este bicho no es 0. Y entonces, ¿están de acuerdo de que esto es lo mismo que el punto 0, 1? Están relacionados. Entonces aquí los U's son bien grandes. Entonces el U1 es todo, salvo pongámosle ahí un puntito. Un puntito que va afuera. Uno solo que sería el 0, 1. Análogamente, U2. ¿Quién no está en U2? En los puntos que están afuera de U2 son los puntos donde la I es 0. O sea, los puntos de la forma alguien, 0. Y bueno, alguien, 0, esa cosa no puede ser 0 de nuevo, así que este punto es el punto 1, 0. Que sería por acá, digamos, vamos a ponerlo así. Por ahí está el punto 1, 0. Y todo lo otro es U2. O sea, el U1 es todo menos un punto y el U2 es todo. O sea, la intersección entre U1 y U2 es casi todo salvo 2 puntos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a definir los Φs. Tenemos el Φ1 y tenemos que definir el Φ2. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser Φ1? Entonces, yo la única información que tengo de Φ1 es que la primera coordenada no es 0. Entonces, es natural definir esto que está aquí. Dijimos que la U1, la X no es 0. Dividir. Recordar que las cartas tienen que caer en C. Entonces yo con este par ordenado debería ser capaz de construirme un número complejo.
Entonces, si lo natural, si la primera no es 0, es hacer la división. Y esto es un número complejo. ¿Sí? Análogamente, para φ2, que la voy a hacer desde el U2 a C, en el U2 la segunda entrada no es 0, así que lo natural es dividir por 0. Perdón, dividir por I. ¿Ya? Y estos son homomorfismos. ¿Sí? Porque en el fondo es simplemente hacer una división. Eso es continuo. ¿Sí? O sea, al final estás identificando con la pendiente de la función y con 1 sobre la pendiente de la función. Exactamente. O sea, de la recta asociada. O sea, cada recta es un elemento del espacio cociente y con las cartas lo que haces es, voy a coger esta recta, la voy a identificar con su pendiente. Con su pendiente o el inverso de la pendiente. Exactamente. Exactamente. Ahí estamos. Entonces, si yo me paro, tenemos estas dos cartas. Entonces, si yo me paro en cualquier punto de P1, que no sean estos dos especiales, esos puntos viven en la intersección del U1 con el U2. Así que tengo que chequear condición de compatibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería esta cosa que va para acá? Entonces, me paro aquí en un punto X sub 0 y sub 0. Ese punto, ¿dónde va a parar por acá? Este punto aquí va a parar a... Ah, bueno, por supuesto, si estoy en la intersección, significa que ninguno de los dos es 0, ¿cierto? Así que puedo dividir por X sub 0 y por Y sub 0. Entonces ese punto, por φ1, aquí va a parar al Y0 partido por X0. Y por el otro punto va a ir a parar al X0 dividido por el Y0. Entonces, ¿quién es la función de transición? O sea, esta es la que se llama la función de transición. ¿Qué hace? Fíjense, toma eso y me lo manda a eso, así que e invertir. Así que la función de transición toma un z y me entrega 1 partido por z, que es holomorfa. ¿Sí? La única que hay que tener precaución aquí es si la z fuese 0. Puede ser la z 0, entonces significaría que el I sub 0 es 0, ¿cierto? Pero yo estoy tomando el punto aquí donde ninguno de los dos son 0. Así que lo puedo hacer. ¿Sí? Y bueno, en estos dos puntos especiales, solamente puedo tomar una carta para cada uno de ellos, así que no hay nada de compatibilidad que chequear. ¿Sí? Entonces, la conclusión, la voy a escribir aquí para no rayar allá. Entonces, P1 es una superficie de Riemann compacta, de Riemann, y además es compacta. Un poco como uno puede probar la compacidad, así como uno para el toro se da cuenta de que bastaba tomarse por la pi, que no sé dónde está, acá. Por la pi, en el caso del toro, en vez de tomarse todo C, nos bastaba tomar un cuadrado que era compacto. Aquí un poco es lo mismo, basta tomarse un disco, en el fondo. Ya tomamos un disquito con borde, lo hago cerrado y con eso ya llené todo P1, con eso no puedes chequear de que esto es compacto. ¿Sí? Bien, ahí tenemos P1. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Sería 7. ¿Sí? Pero entonces las cartas locales de coordenadas, o sea, caen sobre la recta real del plano complejo. Porque Y sobre X es real. No. X y Y son complejos. X y Y son como... Ah, y es verdad, estamos entre dos. Claro, Sí, claro, sí. claro. 7 serían los gráficos de funciones holomorfas. Los gráficos de funciones holomorfas. Entonces, tomamos una función G que va de un abierto a omega, un abierto de C, en C, una función holomorfa. Por ejemplo, pueden pensar, no sé, G de Z igual
no sé, por ejemplo, z al cuadrado. Es una función holomorfa. ¿Sí? Piensen en cualquier función holomorfa, no tiene por qué estar definida en todos los complejos, en este ejemplo sí que está definida en todos los complejos, pueden tomarse la que ustedes quieran. ¿Sí? Y entonces pueden mirar el gráfico. Entonces el gráfico voy a cambiar la letra para, bueno, voy a ponerle F mejor. El gráfico de F, ¿quién sería? Vamos a escribir así, GRF, son todos los números complejos de la forma Z, F de Z. El gráfico de toda la vida. ¿Sí? El gráfico de toda la vida. Entonces, yo tomé este ejemplo porque esto es como una parábola, ¿no? O sea, los puntos de la forma Z, Z cuadrado serían como una parábola. O sea, como una parábola compleja, ¿sí? Ojo, porque estos serían los puntos de la forma Z, Z cuadrado. Si lo viésemos en los reales, esto sería esa parábola. Pero estamos en los complejos, entonces solamente ese dibujo es como para orientarse un poco, ¿sí? Y esta cosa que está aquí es un subconjunto de C2. ¿Sí? Entonces, por ser subconjunto de C2 tenemos un montón de cosas gratis. Tengo una topología gratis, que es la topología inducida. ¿Sí? O sea, un subconjunto de acá va a ser abierto cuando es igual a un abierto del grande intersectado con este. Esa es la topología inducida. Hausdorff, segundo numerable, todas esas cosas son gratis porque vienen heredadas de C2. ¿Ya? Pero hay que definir cartas. ¿Sí? Y aquí es relativamente sencillo porque hay una función natural que le voy a llamar pi1, que es la proyección en la primera coordenada. Que va a C, en estricto rigor va a omega, ¿no? ¿Sí? Y esto que está aquí es un ómeo. ¿Sí? Fíjense que que es sobreyectiva, por ejemplo, que en la preimagen, digamos, si estamos pensando en esa, claro, si yo tomo abajo un z sub 0 y me pregunto por la preimagen, esta cosa ¿quién sería? Sería el mismo z sub 0, f de z sub 0. Y la función, entonces, si yo sé el z sub 0, f sub 0 está únicamente determinado. Homomorfismo. Y para abajo simplemente la proyección. ¿Sí? Entonces, estas son las cartas. O sea, la carta. ¿Sí? Entonces, claro, naturalmente, uno siempre cuando habla de superficies de Riemann tiene que pensar cosas que localmente lucen como C. ¿Y qué más, como C, qué más puede... Algo natural que luce como C es tomarse una cosa de dimensión 1 dentro de C2. ¿Sí? Análogamente, si ustedes están parados en R2 y ven una parábola, esa parábola es como una copia de R torcida simplemente, con curva. Esto es un poco lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, 8, quizás uno de los ejemplos más importantes, son las curvas algebraicas. Curva algebraica que le vamos a colocar apellido, afín, suaves. ¿Sí? Las curvas algebraicas. Entonces, ¿qué es una curva algebraica con estos apellidos afín y suave? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un polinomio en dos variables con coeficientes complejos. O sea, esto es un polinomio con coeficientes complejos en dos variables.
y nos vamos a formar un conjunto. Entonces vamos a ver el conjunto que lo voy a llamar X sub F, que son todos los pares ZW en C2 que son anulados por F. Por ejemplo, no sé, aquí uno puede inventar lo que quiera. Por ejemplo, si tomo el polinomio f de ZW igual a x z al cuadrado más w cuadrado más 1. Ahí tengo un polinomio en dos variables con coeficientes, bueno, en este caso son coeficientes reales, pero lo que ustedes quieran. Entonces, ¿quién sería el respectivo conjunto X sub F? Bueno, los ceros de este polinomio, ¿no? O sea, todos los ZW, tal que Z cuadrado más W cuadrado más 1 vale 0. ¿Sí? Bueno, si estuviésemos trabajando sobre los reales, esa cosa sería vacía, ¿no? Pero sobre los complejos no. ¿Sí? Esto es no vacío. ¿Quién me podría dar un punto que vive ahí? Un punto, 0 y, claro, por ejemplo, 0 al cuadrado y cuadrado menos, ahí está. Ese es un bicho que vive en XF. Y que no vacío. ¿Me fijan? Y de hecho, uno se da cuenta de que, como estamos sobre los complejos, acuérdense que sobre los complejos todos los polinomios tienen soluciones. ¿Cierto? Entonces, si ustedes, en una variable, entonces aquí, si ustedes le dan un valor a z, reemplazan acá, les va a quedar un polinomio en una variable compleja, que eso siempre tiene raíces. Estas cosas son no vacías siempre. A diferencia de los reales, que hay que tener cuidado con el polinomio que uno coloca acá, con los complejos no tenemos ese problema. ¿Ya? Bien, entonces, estas cosas son lo que se llaman las curvas algebraicas en general. O sea, ceros de polinomios. Aquí vamos a colocarle otro apellido, planas. Porque la estoy definiendo en C2. ¿Ya? C2 dada por un polinomio, eso se suele llamar plana. ¿Sí? Afín, ¿sí? Es porque estamos en C2, después vamos a colocar aquí otra cosa. ¿Ya? Y falta decirlo suave. Entonces, ¿qué significa que esta cosa sea suave? Significa que este sistema ese sistema que está ahí no tiene soluciones. ¿Sí? Entonces, si un punto resuelve ese sistema, se llama un punto singular. Cuando ese sistema no tiene ninguna solución, significa que la curva no tiene puntos singulares, y entonces por eso se llama una curva suave o no singular, y que son las que nos interesan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, si uno hace el cálculo, la derivada parcial con respecto a z es 2z, la derivada parcial con respecto a w es 2w, y tengo que hacer igual a, me faltó a 0, igual a z cuadrado más w cuadrado más 1 igual 0. Fíjense que el sistema me dice, estoy buscando los puntos sobre la curva, o sea que recuerden que f igual 0 significa que el punto está en la curva. Entonces esta parte me dice, estoy buscando los puntos que estén en la curva, que simultáneamente anulen sus dos derivadas parciales. Esos son los puntos malos, ¿se acuerdan? Cuando uno hace cálculo en varias variables reales, por ejemplo, esos son puntos singulares que uno no los quiere. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno mira un cono, digamos, es donde se anula el gradiente, ¿no? Los puntos, por ejemplo, el vértice de un cono, de un cono.
tiene problemas con las derivadas parciales. Ya, entonces si queremos resolver esto, fíjense, este con este me dice que la z tiene que ser 0, y este con este me dice que la w es 0. Y cuando lo pongo aquí, no tengo solución. ¿Sí? Así que este ejemplo que coloqué aquí es una curva suave. Entonces es un ejemplo. Entonces XF es una curva algebraica suave. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Si yo tomo el polinomio x cuadrado por y, sonó algo. ¿No hay problema? Ah, lo que digo hacer en el audífono. No, sonó mi teléfono. Ah, ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos a 6 minutos. 6 minutos, ok. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí le cambié las letras, da un poco lo mismo, ¿cierto? No es problema, ¿no? Ya. Estaba trabajando con ZW y ahora le puse X, da lo mismo, son variables complejas. Entonces tenemos ese polinomio, así que podemos formarnos el conjunto XF, que son todos los X, Y en C2, tal que X cuadrado por Y vale 0. ¿Sí? Entonces veamos si esta cosa es suave. Entonces la derivada parcial con respecto a X de esta cosa sería ¿cuánto? 2X, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a Y sería X al cuadrado. Y tengo que resolver esto. ¿Sí? Tenemos que resolver eso. Y aquí sí que estamos en problemas, ¿no? Porque la segunda ecuación me dice que la X tiene que ser 0. ¿Cierto? Y cuando yo tengo que el X es 0, eso se murió y eso también. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta cosa? Este sistema que está aquí tiene infinitas soluciones. Todos los puntos de la forma 0, alguien. Así que esta curva es súper mala para nosotros porque tiene muchos puntos singulares. ¿Sí? Entonces, todos los puntos de la forma 0, y todos, porque todos los puntos que son de esta forma pertenecen incluso a la curva, ¿sí? Son singulares. ¿Sí? Entonces, en este caso, eso sería una curva algebraica singular, ¿sí? Que para el efecto de esta charla no nos interesa. ¿Sí? Y un último ejemplo, que esta la vamos a ocupar bastante más adelante, es que es famosa, así que le vamos a dar un nombre, f sub n, que es la curva algebraica o sea, todos los números, o sea, todos los pares x, y en C2 que satisfacen que x a la n más y a la n más 1 es 0. ¿Ya? Esto se llama la curva de Fermat. De grado n. N aquí es un entero mayor o igual que 1. ¿Sí? Un entero positivo. ¿Sí? Y uno puede hacer el cálculo rápidamente, que en el fondo se parece mucho a... Bueno, ese lo hice. Ahí entonces hicimos la Fermat de grado 2, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es una curva algebraica suave. Ya. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque estas curvas planas, afines, suaves, tienen estructuras de superficies de Riemann. Entonces el hecho, toda curva con todos estos apellidos,
toda curva algebraica, afín, suave, plana, es una superficie de Riemann. ¿Ya? Entonces, como estas curvas se definen como subconjuntos de C2, hay muchas cosas gratis, entonces preocupémonos de las cartas. Antes de eso, antes de discutir esto, una observación. Por ejemplo, piensen que tienen la curva lo x, y, tal que x cuadrado menos y cuadrado vale 0. Pongámosle más. ¿Sí? ¿Son las curvas las que son superficies de Riemann o los ceros de las curvas? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Eso, la curva es el conjunto de ceros. Ah, vale. ¿Ya? La curva es el conjunto de ceros. Vale. ¿Sí? Entonces, una observación. Miremos este ejemplo que está acá. Ahí. Todos los pares x, y en C2 que satisfacen eso que está ahí. ¿Sí? Esta cosa tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita que tiene? Es que ese polinomio se puede factorizar. ¿Sí? Intencionalmente le puse más, ¿sí? Pero con menos da lo mismo. Si es menos, se factoriza como una suma por diferencia, ¿cierto? Evidentemente. Pero estamos sobre los complejos, por eso le pongo más para enfatizar de que sobre los complejos, esta que está aquí, la puedo escribir como x más ii por x menos ii. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto qué me dice? Cuando el polinomio es reducible, como en este caso, uno podría decir, bueno, si hay un punto que anula a este bicho, eso es lo mismo como en el fondo está esto para acá en C, y C es un cuerpo, que este bicho sea anulado, es equivalente que o sea anulado este o que sea anulado este. Y entonces en tal caso tendríamos un x1, que serían todos los puntos x, y, tal que x más ii vale 0, y tendríamos un x2, que serían todos los xi, tal que x menos ii es 0, y entonces nuestra x se escribiría como x1 unión x2, y tendría un problema porque sería reducible. ¿Y se acuerdan que todas nuestras superficies de Riemann, por definición, las tomamos siempre conexas? Porque si fuesen, si no fuesen conexas, trabajamos por cada componente por separado. En este caso sigue siendo conexa porque el dibujo acá, ¿qué sería esto? Esto es una recta, ¿cierto? Si yo le hubiese puesto menos i, se fijan que sería x más y, x menos y, aquí sería x más y, aquí sería x menos y, pero los complejos es lo mismo. Entonces el x1 en este caso sería algo así, una recta que pasa por el origen. Y esta otra sería así. Esto sería x1 y este sería x2. ¿Sí? O sea, todavía es conexa, ¿cierto? Pero tiene dos componentes. ¿Cierto? Dos componentes la puedo separar, ¿no? ¿Sí? En este caso es reducible y no queremos eso tampoco. ¿Sí? Porque si yo voy a trabajar con esta cosa y esta cosa, mejor trabajo por cada una por separado. ¿Sí? Porque además, esta cosa es singular. Fíjense, rápidamente, si le calculan las derivadas parciales, le va a quedar 2x, 2y, y justamente este punto que está aquí es un punto singular. ¿Se fijan? Esas cosas no las queremos cuando estamos trabajando. Las personas que trabajan hacen teoría de curvas algebraicas, todas estas singularidades les interesa, digamos. Porque a partir de una curva la quieren desingularizar y hacen un montón de cosas. Pero para efectos de superficie de Riemann nosotros no queremos singularidades por ahora. Ok, entonces toda curva afín suave, y aquí vamos a colocarle un apellido irreducible, que es lo que nos va a interesar, es una superficie de Riemann porque la hemos definido como conexa. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenemos casi toda la información. Lo único que nos faltaría decir es quiénes son las cartas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de las cartas? Para construirnos las cartas, lo relevante
es que, como la curva es suave, siempre que yo me pare en algún punto, alguna de sus derivadas parciales no va a ser cero en ese punto, ¿sí? Entonces está este teorema que se llama el teorema de la función implícita, ¿se acuerdan? De que si uno tiene, lo puede pensar en R, ¿cierto? Entonces si uno tiene una superficie, me pagan un punto, le calculo sus derivadas parciales, si alguna derivada parcial no es cero, yo puedo despejar una variable en términos de la otra, una cosa así, ¿no? Teorema de la función implícita. Entonces aquí tenemos una función de dos variables, el teorema de la función implícita para funciones complejas funciona igual. Entonces, como al menos una derivada parcial no es cero, siempre yo puedo despejar una de las variables en términos de la otra. Entonces, localmente, tengo aquí la curva, me paro en este punto, y en ese punto, un punto x0 y sub 0, alguna de las derivadas parciales no es cero, ¿sí? Pueden que sean las dos, pero me basta con una. Y entonces, ahí significa que en ese punto, yo la segunda variable la puedo escribir como una función holomorfa de la primera, de llamarle h. O aquí escribí la segunda en términos de la primera. Eso depende de cuál de las derivadas parciales se anule, ¿sí? Y entonces significa que localmente es el gráfico de una función holomorfa. Y estaba el ejemplo que borré, estaba acá, que todos los gráficos de funciones holomorfas son superficies de Riemann y la carta es la proyección de la primera coordenada. Entonces aquí, en ese punto, recordad que siempre las cartas dependen del punto. Entonces me paro en ese punto, veo cuál de sus derivadas parciales no es cero, escribo una variable en términos de la otra, siempre localmente, y ahí la carta es la proyección en la primera coordenada. ¿Sí? Esa es la idea. Para concluir de que todas estas cosas, entonces se fijan que ahí la suavidad es fundamental. Porque si no hay suavidad, hay puntos donde las dos derivadas parciales se anulan y no puedo hacer ese juego. ¿Sí? Bien, yo creo que por aquí podemos parar para cerrar este punto. ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿Tiene preguntas? ¿No? Muchas gracias, Sebastián. Un aplauso, por favor, para Sebastián. Pues, seguimos mañana. Continuamos el día de mañana con el curso. Eso Muchas es. gracias, Sebastián. No, por Gracias nada. a todos. Nos vemos mañana. A lo mejor esa asociación es muy difícil y no viene nadie mañana.